Bien, quisiera invitar la siguiente mesa, por favor. En primer lugar, a la magíster Natalia Castaño, por favor. Yo voy a estar un ratito aquí para que puedan instalarse. Asimismo, quisiera invitar, por favor, al magíster Armando Casís. En la siguiente mesa, tal como ya hemos mencionado, denominada Gerencia de Programas y Proyectos de Responsabilidad Social. Muy bien, la magíster Natalia Castaño Cárdenas, que en unos segundos más estará iniciando su ponencia. Quiero referirles que ella es coordinadora académica del Centro de Estudios Urbanos y Ambientales, Urban EAFIT, de la Universidad EAFIT Medellín, Colombia. La ponencia de la magíster Natalia Castaño se titula Caso Urbanismo Social en Medellín. Luego estaremos escuchando y apreciando la ponencia del magíster Armando Casís. Él es gerente general de la asociación UNASEM por el Desarrollo Sostenible. La ponencia del magíster Armando Casís se denomina Aporte de la Gerencia Social a la Estrategia de Responsabilidad Social. Caso Asociación Atocongo desde el 2003-2012. Y finalmente, el profesor Raúl Pasco Ames es consultor senior en responsabilidad social en el Instituto SACE y además es profesor de la maestría en gerencia social. Cedo el uso de la palabra al magíster Raúl Pasco Ames para que dirija la mesa final. Profesor. Muchas gracias. Bien, muy buenas noches con todas y con todos. En esta oportunidad, entonces, damos inicio a la mesa redonda Gerencia de Programas y Proyectos de Responsabilidad Social. Un tema importante dentro del contexto y de la estructura de este primer encuentro latinoamericano de gerencia social, luego de haber visto una perspectiva regional sobre la gestión social y las políticas sociales, de haber abordado un poco las rutas de la investigación de la gerencia social y de haber visto más recientemente temas de vital importancia sobre gerencia de políticas y programas de desarrollo territorial y empresas sociales, abordar el tema de responsabilidad social resulta realmente igualmente importante, considerando que todas estas perspectivas tienen como propósito fundamental el desarrollo sostenible. Creo que es el punto nuclear de todas estas ponencias y de la programación de este importante evento. En ese sentido, para entrar directamente en tema, vamos a tener, como ha sido indicado y mencionado inicialmente, a la magíster Natalia Castaño Cárdenas con su tema Caso Urbanismo Social en Medellín, y luego tendremos al magíster Armando Casís con el tema Aporte de la Gerencia Social a la Estrategia de Responsabilidad Social, caso Asociación Atocongo, periodo 2003-2012. Cada uno de ellos va a tener un espacio de 20 minutos para las presentaciones respectivas y luego de ello tendremos 10 minutos para una ronda de preguntas, de modo que ustedes puedan tener la oportunidad también de plantear sus inquietudes y recibir las respuestas correspondientes. Bueno, muchas gracias a todos por estar acá, gracias a ti Marcela por invitarme. He tenido la oportunidad en 2 ocasiones de recibir a los pasantes de la maestría en Medellín, de compartir con ellos la experiencia que ha tenido la ciudad, de recorrer algunos de estos sectores. Entonces creo que ya hay una relación interesante que creo que podemos seguir fortaleciendo. Y en el marco del trabajo que estoy haciendo actualmente, en el cual soy coordinadora académica, que es el Centro de Estudios Urbanos y Ambientales de la Universidad de EAFIT, de la cual también hace parte Mario, en un espacio que se ha conformado en los últimos 3 años, 4 años, precisamente a partir de la experiencia que ha tenido la ciudad, tratando de generar conocimiento y tratar de ser un punto de encuentro para la solución de estos problemas complejos de la ciudad y el medio ambiente, pero un punto de encuentro del sector público, del sector privado, de las organizaciones civiles, pero también de un grupo de profesionales de diferentes procedencias, de diferentes disciplinas, que entendiendo esa complejidad hemos tratado de trabajar en equipo, una tarea difícil
para abordar precisamente muchas veces una sectorialidad del conocimiento que no permite el diálogo constante entre las disciplinas. Y digamos, este ha sido en la Universidad de AFID un aporte que ha querido tener la universidad a la sociedad, tratar de aportar sobre los problemas de la sociedad, una sociedad todavía muy desigual, con muchas problemáticas que se ven reflejadas en un territorio que no tiene las condiciones adecuadas de habitabilidad, de condiciones de servicios, de equipamientos, y en el cual como universidad queremos ser ese punto también de encuentro entre la academia, pero también entre poder dar soluciones concretas, posibles, y en el poder diseñar procesos que sean adecuados para nuestros contextos sociales. Les dejo aquí mis contactos para las dudas, para seguir intercambiando experiencias. Creo que esto, y lo hablábamos ayer, es uno de los grandes valores, poder entender qué pasa en otras ciudades, sabiendo que compartimos problemáticas muy similares. Hace unos años tuve la oportunidad de trabajar aquí en Lima, en el distrito de Comas, también en Pisco, en Ecuador, trabajando un poco precisamente en ese compartir experiencias y en tratar de entender nuestras realidades para tener también herramientas propias sobre cómo trabajar en nuestros territorios. Urbam es muy corto, les cuento rápidamente, pero siempre estamos muy enfocados al territorio, a Medellín, a las áreas metropolitanas, a entender la ladera, pero siempre entendiéndolos desde esa complejidad, desde las ciencias políticas, desde la geología, desde las condiciones sociales, desde las condiciones territoriales físicas y ecológicas. No voy a entrar en detalle, pero hemos tratado de empezar a sistematizar procesos que en la ciudad ha vivido y que hacen que nos situemos, digamos, en un contexto, en una intersección entre las dinámicas territoriales, entre esos conflictos que también planteaba anteriormente Juan, entre esas condiciones urbanas, pero también en esas fragilidades ambientales que tenemos en nuestros territorios, pero también en estas dinámicas, en las dinámicas que vienen del top down, en estas dinámicas lideradas por el sector público, pero también especialmente de las dinámicas sociales lideradas, motivadas por el bottom-up, o sea, por estas iniciativas comunitarias. Es allí donde como centro de estudios, como grupo de trabajo interdisciplinar, nos situamos para trabajar precisamente en territorios concretos, con problemáticas concretas, con actores que están allí entendiendo sus dinámicas y que muchas veces presentan situaciones emergentes que no son fáciles de planificar, que no son claramente identificables, pero entendiendo también la riqueza que permite entender el diálogo entre estas dinámicas. Y lo que les voy a presentar, y Raúl me va a avisar cuando me queden 5 minutos, es esta experiencia de ciudad que hemos denominado en un concepto amplio como urbanismo social, en la cual tuve la oportunidad de trabajar muy recién graduada de la universidad como parte de un equipo multidisciplinar, como parte de un equipo técnico dentro de la empresa de desarrollo urbano, que fue en el marco desde el 2004 parte de un proceso político, de un movimiento ciudadano que llegó a la alcaldía de Medellín y que permitió incorporar nuevas ideas, nuevas iniciativas de cómo trabajar las principales problemáticas que teníamos en la ciudad, y que es una dinámica que continúa, que no significa que hemos solucionado todos nuestros problemas, pero que ha impuesto, que ha tratado de presentar herramientas creativas ante las problemáticas que veníamos viviendo durante muchos años. Y como soy arquitecta y como hemos trabajado precisamente en esa condición del territorio, es entender el territorio en el cual estamos, es en esas singularidades que precisamente también definen unas condiciones culturales, una forma en la cual hemos ocupado un territorio de manera planificada y generalmente no planificada. Medellín es una ciudad que está entre montañas, que hace parte de la cuenca del Valle de Aburrá, una ciudad, la segunda ciudad de Colombia, con 2,5 millones de habitantes y que en toda su área metropolitana, del área metropolitana tiene 3,5 millones de habitantes, nunca se compara con el tamaño que tiene Lima, es mucho más pequeña, pero unas condiciones singulares que también hemos vivido y que muchas ciudades latinoamericanas y que otras ciudades están viendo actualmente, y son las altas migraciones que tuvimos del campo a la ciudad, en los años 60, 70, tanto por procesos de oportunidades de trabajo en la ciudad, pero también por las condiciones de violencia que se desataron desde los 50 en Colombia y que hicieron que mucha gente se trasladara a la ciudad
y muchas veces y en un gran porcentaje asentándose en condiciones informales, con bajas condiciones de habitabilidad, con pocos servicios, con no una planificación adecuada y acentuando una situación de una topografía muy compleja, de una condición natural, de agua, de suelos muy difícil de entender. Una ciudad muy contrastada, que el hecho de estar entre montañas también nos hace ver diariamente cómo está creciendo la ciudad. Ustedes, a diferencia en Lima, no saben dónde termina Lima. Ustedes ni siquiera por la niebla pueden ver los cerros que tienen cercanos al centro. Para nosotros sí, nosotros estando en el centro podemos ver qué pasa en las partes altas de la ladera. Estando arriba la gente vive el transcurrir de subir y bajar a trabajar al centro, bajar al centro, subir a vivir a las partes altas. Es una ciudad que se está mirando constantemente y que ha hecho posible también que tratemos de valorar esa condición natural. Como les decía, una ciudad contrastada, barrios informales que ocuparon gran parte de las laderas, y ustedes ya desde este momento se pueden imaginar las condiciones de desarraigo que hay también por el desplazamiento forzado que ha habido del campo, familias enteras que llegan a estos barrios buscando una oportunidad de vida, una tranquilidad, una seguridad. Y otra parte de la ciudad que sí ha sido planificada, que sí ha tenido buenas condiciones de infraestructuras, de servicios, de vivienda. Una ciudad dividida no solo por estas condiciones topográficas, pero también por sus condiciones de violencia, que son reconocidas en todo el mundo y que hemos tratado precisamente de abordar desde esa singularidad. Una ciudad dividida, escondida, encerrada, donde más adelante vamos a ver cómo el espacio público se convirtió en un motor de desarrollo y un motor de encuentro para una ciudad que había estado con mucho miedo. Ustedes ven una foto de Medellín, una panorámica en 1970, la ciudad estaba en la parte plana, hoy Medellín más o menos llega a este límite. O sea, hemos ocupado de manera desordenada, aquí se ven las cuencas, las quebradas que bajan de la parte alta, y eso implica una cantidad de problemas en relación a cómo se mueven, a cómo llegan a sus viviendas, a cómo el transporte en estas partes altas tienen una complejidad, a cómo también las condiciones topográficas y geológicas generan procesos de riesgo por inundación, pero también por deslizamientos. Una ciudad que, como les digo, planifica en algunos sectores, pero que tiene muchos retos y que ha tratado de empezar a abordar. Y esto es también un testimonio de una ciudad que ha tratado de leerse a sí misma a partir de la literatura, de entender qué pasaba con los jóvenes en los años 80 y 90 en estos territorios en los cuales la educación no era una opción para los jóvenes, sino que la opción era el narcotráfico, las redes, las bandas. Como por ejemplo Alonso Salazar, que fue el alcalde del 2008 al 2011, periodista y comunicador, ya desde mucho antes de ser parte de este movimiento político estaba tratando de entender qué le pasaba a los jóvenes, cuál era su comportamiento, cuáles eran muchas veces sus límites de vida. Estos jóvenes dejaban familias, esposas, hijos desde muy tempranas edades, pero también el arte y como artistas como un poeta como Elie Ramírez también nos contaban una ciudad, o sea, una ciudad que era invisible durante los 80s y los 90s, invisibles para gran parte de la institucionalidad, invisible para un Estado que no fue capaz de planificar estos territorios, pero que por medio del arte empezó a emerger y a empezar a mostrarnos estas problemáticas. Películas que de pronto ustedes reconocerán también nos empezaron a mostrar esa realidad. Y una condición, esta es una línea de tiempo, pero también una curva de cuántos homicidios en Medellín hubo. Por ejemplo, en 1991 el pico más alto de violencia, de muertes por cada 100.000 habitantes, obviamente en relación con todos estos problemas entre carteles, por el negocio del narcotráfico, y una ciudad que por muchos procesos que no los voy a mencionar en relación a cómo la seguridad, los procesos de desmovilización, los procesos de extradición permitieron que estas curvas empezaran a bajar y que nos ubicáramos en un 2004
con una posibilidad de trabajar en territorios olvidados durante mucho tiempo, precisamente por estas condiciones de marginalidad, pero también por condiciones de segregación, por la inseguridad que había, y donde este grupo ciudadano que se llama Compromiso Ciudadano, liderado por Sergio Fajardo, que hoy es el actual gobernador, un grupo de personas que venían desde diferentes ámbitos de empresa privada, empresas públicas, ONGs, personas que habían trabajado durante estos años, los más duros de la ciudad, en pensar qué se podía hacer. Llegó el momento en decidir, bueno, este movimiento tiene que llegar a instancias de poder, a poder tomar decisiones, y es allí cuando son electos como alcaldes durante este periodo y durante este segundo periodo, y en el cual se implementan una serie de estrategias, acciones transformadoras, integrales, que han permitido que la arquitectura, el urbanismo, la gestión pública, la gestión de estas organizaciones locales permitan una transformación basada en la educación. Y esto ayer lo hablábamos, cuáles son los problemas que este grupo ciudadano definió que eran los más importantes a trabajar, y esto es un esquema de Sergio Fajardo, en el cual planteaba dos problemas. Precisamente esas desigualdades sociales profundas, que esas desigualdades se ven en el territorio, se pueden mapear, pero también una violencia que venía dada durante décadas, familias, generaciones que habían vivido una violencia continuada, y donde se plantea la educación como un concepto amplio, una educación no solo la educación que se da en la escuela, una educación que se amplía al contexto de ciudad, al contexto de poder vivir una ciudad, de poder convivir en el espacio público, una educación que plantea estrategias desde menores de 0 a 5 años, a jóvenes, a adultos, a mayores, a jóvenes, tratando de entender cómo poner a la educación como una alternativa de vida contraria a la que el narcotráfico le planteaba a muchos jóvenes de la ciudad. Y una ciudad, como les decía, con un sistema invisible. Estas son todas las quebradas que bajan de las montañas y que conforman el río, pero que también estas quebradas fueron límites no solo geográficos, sino también límites sociales. Las bandas en sus condiciones de territorialidad definían sus territorios, y las personas no podían cruzar de un lado a otro. Entonces hay una relación muy directa entre esa geografía, esas condiciones naturales, con cómo la gente vivía el territorio. Y allí empieza también una estrategia en cómo leer ese territorio, dónde están esas desigualdades, a tratar de entender dónde canalizar en poco tiempo los mayores recursos para generar el mayor impacto. Y es allí donde se empiezan a definir, por ejemplo, las zonas como la Comuna Nororiental, donde se construye el primer metrocable, la Comuna 13, otro sector muy afectado por los problemas de violencia, y otro sector como Moravia, que fue el antiguo basurero de la ciudad y que fue ocupado en su mayoría por un barrio informal, por unas condiciones de marginalidad muy altas, y que se convirtieron en focos acotados y concretos de donde aplicar una estrategia de planificación, pero también de intervención física para entrar a incluir estos territorios a la ciudad. O sea, ya son barrios de la ciudad. Antes la dificultad para acceder acá por los sistemas de transporte es muy complejo, pero el sistema de transporte que se plantea como el metrocable lo que permite es tener a la infraestructura del transporte público como un medio para poder incluir físicamente a las personas a un sistema de ciudad que permita conectarlo con el resto de los centros de trabajo. Donde la arquitectura y los proyectos urbanos no son un tema físico solamente, o sea, son el elemento visible de un proceso, son el elemento visible de alianzas público-privadas, son el elemento visible de programas de educación, de programas científicos, de programas culturales, que lo que permiten precisamente también es acotar la intervención, es tratar de entender. En este caso, el Parque Explora, que es el Museo de Ciencia y Tecnología, está cercano a este barrio que les mencionaba, Moravia, que estaba sobre el antiguo basurero de la ciudad. ¿Cómo se empiezan a generar espacios de encuentro? Una ciudad que había vivido durante las noches sin querer salir a la calle. Yo viví una infancia en la cual
salir en la noche era muy difícil. Mis padres sufrían mucho cuando mi hermana, mis hermanos salían a la calle porque no se sabía en qué momento iba a ocurrir una bomba, iba a ocurrir algún acto terrorista. Entonces la noche y la calle se convirtió en un lugar de autosegregación. No queríamos estar allí, no queríamos salir, no queríamos encontrarnos. Precisamente la potencia y, digamos, el valor que se le da a la arquitectura es poder generar espacios para que eso ocurra, generar espacios de esos de encuentro. Pero también bajo un concepto de integralidad. Ante tantos problemas y ante tantas dificultades, no se puede dispersar la inversión en todo el territorio. Había que acotarlo y había que definir estrategias donde en primer plano estaban las personas, estaban los niños, estaban los programas que acompañaban su formación, en este caso temas deportivos, pero que en esta foto también manifiesta la relación con el metrocable, que es el sistema de transporte. Es como la ciudad empieza a conectarse, a hacer que podamos visitar todos estos sectores, pero que también dignifiquemos la vida de las personas que viven allí. En este punto está la Biblioteca España. Es decir, hay una integralidad no solo del tema físico, la gestión y cómo integramos también actores locales en estas ideas que en este caso venían de un liderazgo político, cómo empezaban a encaminarse. En los años 90, 80 hubo gran cooperación internacional, hubo grandes aportes también de la Consejería Presidencial por tratar de abordar estos problemas de los jóvenes con programas concretos en los barrios, y en ese periodo de tiempo se formaron muchos grupos culturales, varios grupos locales que fueron precisamente la base de lo que más adelante ocurrió. O sea, lo que la participación generó fue permitir que estos proyectos urbanos que se tenían en estos sectores tuvieran una clara relación con los problemas y las necesidades que tenían las comunidades. Grupos como este, que es la Corporación Cultural Nuestra Gente, que durante 25 años y en los momentos más duros de Medellín, el arte, el teatro fueron la herramienta y el medio para dar espacios de vitalidad, espacios alternativos a los jóvenes, a los padres. Muchas veces, y nos contaba Jorge Blandón, el director de esta corporación, que muchos de los niños, hijos de jefes de bandas, eran actores de estos grupos juveniles y los padres iban a verlos allá. Este era un espacio de paz. Había una condición donde el arte se había convertido en un medio para mejorar las condiciones y para generar puntos de encuentro en medio de la guerra. Esta es la Casa Amarilla, y con Mary también y con los pasantes los hemos llevado allá precisamente a conocer estas experiencias de cómo también se apropian del espacio público a partir de programas. No es el espacio público por sí mismo, son los programas que ocurren allí, son las lecturas, son los sancochos o las cosas que se hacen en la calle, son las actividades culturales con los niños. Y un entendimiento de unos proyectos estratégicos que se fueron derivando en varios programas como los parques bibliotecas o los equipamientos educativos, pero también una metodología de trabajo que se denominó los proyectos urbanos integrales contra la exclusión y la desigualdad, cómo la vivienda también se enfocó a trabajar sobre poblaciones que estaban en riesgo, y cómo entender el espacio público, los paseos, los parques lineales de Quebrada como una oportunidad para conectar la ciudad, para encontrarnos, para conectarnos. Y empieza este periodo con una serie de índices, 5, sí, con unos índices de desarrollo humano, índices de calidad de vida que empezaron a definir en el territorio precisamente dónde estaban esas desigualdades. Los verdes más claros era donde vivían las personas con menores condiciones, con menores oportunidades, con unas condiciones de habitabilidad críticas en relación a una zona de la ciudad que sí tenía unas condiciones mucho más equilibradas. Es allí, en esos verdes más claros, donde empiezan a ocurrir todas estas intervenciones, pero donde los proyectos se hacían con la gente. O sea, había un trabajo continuo entre los equipos técnicos en los cuales yo participaba, varias personas participaban, en definir cómo se podía mejorar y cómo se podían generar espacios en los barrios, pero con la participación constante de la gente. Y también cómo desde la gestión se plantearon estrategias para que cada proyecto estratégico tuviera un gerente especial
diferente a los secretarios, porque los secretarios tienen una serie de tareas rutinarias que no les permite estar en relación constante con los problemas que un proyecto abarca, y que tenía una serie de componentes bien importantes como el tema de la gestión social y las comunicaciones con los diferentes sectores, el tema de la gestión interinstitucional, cómo este proyecto empezó a articular y estos gerentes especiales empezaron a articular presupuestos de las diferentes secretarías para generar un impacto más acotado en el territorio. Muchas veces la Secretaría de Salud, de Educación, de Obras Públicas hacían obras en estos barrios, pero al no estar articuladas no tenían el impacto adecuado. Entonces es allí donde esta gestión interinstitucional, intersectorial se convierte fundamental en poder tratar de canalizar esfuerzos, recursos, equipos técnicos, conversaciones, diálogos en un fin común, en una idea común. Y pues en un componente físico que aborda el espacio público, la movilidad, la vivienda y el medio ambiente. Las bibliotecas que se convirtieron, digamos, en esta bandera, en entender que la educación como un medio de oportunidades para muchas de estas poblaciones empezaron a ubicarse también en estos sectores donde más se necesitaban, donde también se plantea no solo el edificio en sí mismo, sino cómo hacen parte de unos mecanismos de sostenibilidad, donde las cámaras de compensación familiar son las que administran las bibliotecas, donde las entidades municipales aportan los contenidos, donde la Junta Barrial es la que define las actividades que se hacen dentro de las salas del barrio. Y allí, como les mencionaba, es una representación de cómo la corresponsabilidad se vuelve importante para definir lo que pasa al interior y en estos espacios. Espacios que empezaron también a valorar el sistema natural, la Biblioteca La Quintana, por ejemplo, en una de las quebradas, espacios para el encuentro, con todas las condiciones, y entender también que la belleza del espacio, la dignidad del espacio también nos hace felices al poder tener la posibilidad de estar en un espacio lindo, en un espacio adecuado, al poder compartir y estar tranquilamente en estas terrazas mirando la ciudad. Algunos de estos ejemplos de estas bibliotecas, voy a ir pasando rápido, pero también una estrategia que tiene que ver con el emprendimiento. Estos centros de desarrollo empresarial zonal lo que permitían era también generar algunos equipamientos que permitieran que la gente se acercara allí para encontrar asesorías de cómo crear su propia empresa, de cómo encontrar alternativas de capitales para sus microemprendimientos, y es allí estos equipamientos en los barrios, o sea, es donde se necesitan, donde la gente cercana puede encontrar estas condiciones y donde el espacio público a la vez se convierte en ese espacio de encuentro. Los colegios públicos de calidad, también en esa idea de cómo generar a partir de la educación, de los mejoramientos de los programas educativos, mejores condiciones para la educación, que obviamente tiene unas apuestas mucho más largo plazo, pero que es una de las alternativas y una de las formas para afrontar estas desigualdades y una oportunidad para los más jóvenes. Voy a ir pasando rápido porque ya creo que se me está terminando el tiempo. Poco los proyectos urbanos integrales que incorporaron, como les mencionaba, todos los elementos del desarrollo de forma planeada y simultánea en un territorio definido. Y esto es bien importante porque en una ciudad donde hay tantas problemáticas no se puede dispersar la acción, la participación. Sí, un poco más. Tienes unos minutos más. Bueno. 5 más. Y voy a ir pasando rápido porque algo les he mencionado, pero cómo el espacio público también se convirtió en victorias, en pequeñas victorias que fueron convirtiendo la confianza en la gente en estas estrategias. O sea, hablar del espacio público muchas veces puede ser un tema abstracto, pero finalmente cuando la gente lo ve, lo vive, lo transita, ve cómo los niños hacen fila para montarse en los jueguitos, hay de verdad un impacto de que sí hay una dignidad del espacio, acciones que se hicieron muy rápidamente precisamente para ser demostrativos en el proceso y que no era un plan que se demoraba a 2, 3 años, sino que eran acciones que se iban construyendo confianza, que se iba construyendo con la gente.
Y también pues una serie de estrategias en relación a cómo la calle puede ser potenciadora de actividades económicas locales, cómo el mejoramiento de un paseo permitió que gran parte de estos sectores mejoraran y se convirtieran en un lugar de encuentro para actividades, tiendas, supermercados, cafés. Los puentes, que puede ser algo muy básico, pero ante las condiciones, como les mencionaba, de esta división del territorio, cómo las comunidades se vuelven a encontrar, cómo nos acercamos y se tocaba el sistema nervioso, digamos, de los barrios. Voy pasando rápido. Actividades también culturales que lo que permitían era sacar al espacio público la identidad del barrio, ahí está. Sí, este es el alcalde, actual gobernador. Actividades culturales que precisamente se hacían con estos actores culturales del sector, precisamente, por ejemplo, captando cuáles eran esos símbolos, identidades de muchas de estas mujeres y personas que trabajaron en el sector de la confección en Medellín durante muchos años y que permitieron ser gran parte de la empresa y del sustento económico de la ciudad. Actividades como los talleres de imaginarios, donde se trabajaba con jóvenes, adultos, cómo se imaginaban el parque, qué significaba ese lugar para ellos, qué les gustaría que tuviera. Y experiencias tan bonitas como esta, donde los lavaderos comunales, en el momento que no había agua, los lavaderos comunales se convertían en espacios de encuentro en los momentos de mayor guerra en estos barrios, pero eran los espacios de paz. Aquí no podía ocurrir ningún acto de la guerra, la gente lo sabía, estaba protegido porque era allí donde las mujeres iban a lavar la ropa, los niños jugaban con el agua, y son estos proyectos los que en las conversaciones, en los talleres de imaginarios, se incorporaban a este proyecto urbano que les he mencionado, donde el agua se convierte en lo que se mejoran, digamos, las condiciones, pero la relación con el agua se vuelve en un medio para el encuentro. Actividades como recorridos, participación, o sea, eran equipos técnicos que estaban en constante relación con el barrio, con el territorio. No es el plan que se hace desde un escritorio, es el plan, es el proyecto que se hace en contacto, en diálogo, en conversación constante. Donde también la gente entendía cuáles son los procesos, qué se debe hacer, pero también donde aparecía un componente muy importante que era el tema de la animación. No es solo el construirlo, no es solo cortar la cinta, es plantear también una estrategia de animar estos lugares, de hacerlos activos, de llenarlos de programas y de actividades. La vivienda, no voy a entrar mucho en detalle, pero condiciones de marginalidad como la que presentan muchos de estos territorios, donde las condiciones de vivienda son, por las condiciones de riesgo y la vulnerabilidad, temas prioritarios, donde se plantea también un trabajo de reubicación en sitio, o sea, no se trasladó a estas personas a otros lugares, sino al mismo territorio, mejorándole sus condiciones de vivienda, de espacio público, de servicios públicos, que antes eran todos capturados de manera ilegal. Se hace un reordenamiento, la quebrada vuelve a ser el centro, o sea, el sistema natural vuelve a ser el centro del desarrollo. Voy pasando muy rápido, pero un poco transmitirles también esa idea de cómo el espacio público se convierte en conector de acciones públicas, privadas, de organizaciones civiles. Por ejemplo, el Parque Explora, que es este edificio, es una alianza público-privada donde hacen parte las cajas de compensación, la Cámara de Comercio, los científicos de la ciudad, las fundaciones privadas de empresas, la Fundación EPM y la Alcaldía. Que fue, digamos, una inversión inicial pública, el 50% de los ingresos son fuentes privadas. Es una fundación que tiene una sostenibilidad más allá del periodo político. Y son esas estrategias que se generaron precisamente para poner en práctica la corresponsabilidad y la sostenibilidad de estos proyectos. El Jardín Botánico, que también es una fundación privada, pero que recibe 2 millones de visitantes. Es un espacio que se vive intensamente y que se mejoró precisamente también con algunas intervenciones arquitectónicas de gran calidad. El Centro Cultural de Moravia, por ejemplo, Moravia que les mencionaba, el antiguo basurero de la ciudad,
Se hace todo un proyecto urbano que define también una serie de estrategias, pero el centro cultural se vuelve como un hito y un ancla para que todas las manifestaciones culturales que este barrio, que se había conformado por desplazados del campo, desplazados afrodescendientes, desplazados de la misma ciudad, encuentran un espacio para manifestar su cultura. Y es un centro cultural que se gestiona también con el gobierno local, pero también con una caja de compensación, que inicialmente fue una donación privada. Entonces es allí donde se encuentran, como les mencionaba, esas alianzas, lo visible de procesos, tanto público-privados, pero procesos que emergen, culturales que emergen de estos barrios y que tienen un espacio visible para hacerlos realidad. Voy a ir pasando rápido. El tema de la innovación también y del emprendimiento también se ha convertido en una fuente y en un motor y en una estructura importante para la definición de las políticas públicas de la ciudad. Y es allí donde el URBAM, el Centro de Estudios Urbanos, ha empezado también a construir una sistematización y una reflexión y poder también trabajar y producir conocimiento sobre lo que ha pasado en la ciudad bajo una mirada compleja, diversa, desde lo medio ambiente, desde el urbanismo, desde el impacto que han tenido estos procesos en la ciudad. Hemos hecho algunas actividades y cursos que hemos ido compartiendo y ahora tenemos precisamente una maestría que lo que pretende seguir siendo como un punto de reflexión, de trabajo, en la cual la ciudad pueda tener también un espacio para reflexionar sobre lo que ha aprendido y ha hecho bien, pero también sobre lo que ha hecho mal, porque todavía nuestra ciudad y nuestros territorios tienen grandes problemáticas de desigualdad, como mencionaba también Juan ahora, los procesos de competitividad del territorio, de la minería, de territorios muy frágiles. Es allí donde nos situamos ahora para trabajar y seguir dando pasos hacia adelante en el desarrollo de la región y de nuestro país. Ya. Ok, Natalia, muchas gracias. Aplausos, por favor. Armando. Bueno, buenas noches. ¿Cómo están? Bueno, en primer lugar quiero felicitar primero por los 15 años a la Maestría de Gerencia Social, por la fructífera labor, por supuesto. Agradecerle la invitación por esta oportunidad de mostrar el caso de la Asociación Atocongo. Felicitar también a mis antecesores por las ponencias, por su participación, que han estado excelentes. Ojalá que la que voy a exponer sea de su agrado. En fin, la primera pregunta que nos hacemos cuando una empresa participa en el desarrollo es ¿cómo una empresa puede participar en el desarrollo? Hoy día en la mañana, leí en el periódico esto y la verdad es que esto nos da más ganas de hacer más cosas por el desarrollo, ¿no es cierto? Primera plana de hoy día, del diario más leído del país. Entonces, estamos todavía en un proceso, como decía el doctor Zurbrand ayer, esto es un proceso. ¿Cuándo? ¿Cuánto tiempo? No lo sabemos. El tiempo lo dirá. Y no hay una sola persona ni institución que pueda solucionarlo. Pero esa es nuestra realidad. Encuestas, primera plana, comprensión lectora, números y ciencia. Todo lo que se ha hecho hasta ahora necesita de mucho mayor inversión, luchar contra este tema. Porque si no, no estaríamos acá sentados todos para ver cómo mejoramos la gestión social, los proyectos, etc. Personalmente debo decir, y soy testigo, participando en la gestión social, que cuando me dieron este encargo, allá por el 2003, nunca había visto algo social, más que las reuniones sociales que tenía. Honestamente. Entonces, yo trabajaba en el grupo, 23 años trabajo en el grupo. Es un grupo que ahora lo describo. En lo cual me decían, Armando, vamos a ver responsabilidad social. ¿Sabes qué cosa es? He escuchado algo por ahí. Bueno, vamos a ver.
Yo había trabajado en el sector público y el sector privado. Bueno, empezamos a trabajar y empezamos a ver cómo una industria extractiva, la empresa Cementos Lima, que ustedes deben conocer, con más de 50 años asentada en el país, capitales peruanos, venía haciendo trabajos de filantropía en su zona de impacto. Pero no era un trabajo planeado, con indicadores, era simplemente, ¿qué necesitas? Toma, te damos, ok. Y así, algo pedían, algo se le daba. Pero eso no era, aporta al desarrollo, ustedes bien lo saben. Entonces, una empresa de este tamaño, también me encontré, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Cómo hacemos las cosas? Entonces, ¿qué hacen las industrias de cemento en el mundo, en cualquier país? Esto están haciendo. Eso es su agenda. Cambio climático, combustibles y materias primas, colaboradores y seguridad ocupacional, muy fuerte hoy día por los controles que existen en el país, reducción de emisiones de gases dañinos al medio ambiente, la OEFA, hoy día muy fuerte, impactos locales, comunidades, y cómo integrar la responsabilidad social en todos los rincones de la empresa, todos, marketing, finanzas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué más está haciendo la sostenibilidad de la industria del cemento en el mundo? El tema del crecimiento y la industrialización y los impactos asociados, que hay que el consumo de materiales, contaminación, generación de residuos, que hay que hacer, la proliferación de grupos de interés, invaden unos terrenos, ya son comunidades aledañas a la fábrica. ¿Y qué pasa con eso? El Estado a veces no existe, no participa, no previene. Las empresas tienen que participar en eso también. Tecnologías emergentes. Esto es importante, que cómo la industria del cemento está trabajando en todo esto para mitigar sus impactos. Incremento de la población, la pobreza e inequidad asociada a la globalización. Creación de condiciones de vida y salud. ¿Qué hace una empresa en medio de todo esto? ¿Cómo poder construir y ser partícipe en el desarrollo permanente? No un año, medio año, unas semanas, no un momento, sino permanente. En el 2003, los accionistas y el directorio de Cementos Lima creó la Asociación Autocongo para manejar sus relaciones con sus principales grupos de interés. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué teníamos en ese momento? En el 2003, las acciones que hacía la empresa no generaban impactos y resultados. Algunos ejecutivos se encargaban de hacer todas esas cosas, cada vez uno diferente. No había un registro importante de lo que se hacía ni cómo llegaba. No había herramientas de gestión social, ausencia de estrategias de comunicación, no había línea de base, no existían criterios ni estándares de acceso al apoyo, no había formalización de una idea de lo que es la responsabilidad social, y decide crear una organización externa. Hay algunas que la crean internamente, otras externas. Hicimos una línea de base ese mismo año en los 5 distritos de Lima Sur, donde está ubicada la planta. ¿Qué encontramos? ¿Qué decía la población? Sus expectativas, sus necesidades. ¿Qué expresaba? Ausencia de infraestructura básica, muros de contención, veredas, etc. Ausencia, manejo inadecuado de residuos sólidos, falta de capacidad de gestión de autoridades locales, incremento de la violencia y delincuencia, educación de baja calidad, inadecuados servicios de salud, falta de oportunidad de trabajo. En fin, problemas comunes que se conocen y que son comunes a nuestro espacio latinoamericano también, por supuesto. Entonces, estos son los 5 distritos que trabajamos, ¿no?
líneas de pobreza baja también, y que se requiere pues con poblaciones vulnerables que han venido de la sierra, especialmente en los distritos de Villa María del Triunfo, Villa El Salvador y San Juan de Miraflores. Entonces, ¿cómo ideamos un poco la estrategia para ir trabajando? Hicimos un planeamiento estratégico, por supuesto, pero sin conocer todavía herramientas de gestión social. En el año 2003 no estábamos todavía preparados para eso, pero hicimos un planeamiento estratégico. Eso más o menos lo conocíamos. Y entonces, ¿cómo mudar de la anterior gestión a empezar a un modelo nuevo de gestión? ¿No es cierto? Sin que los grupos de intereses se sintieran afectados. Acá hay una anécdota, digamos que al comienzo, los primeros meses del 2003, medio año quizás, el presidente de la empresa me dice, se están quejando, me dice, de que no estás apoyando. Para esto ya estábamos construyendo procesos, más o menos procesos de cómo debían ser las cosas, para ordenarlas. ¿Quién se está quejando? Le digo, un regidor, me dijo. ¿Qué cosa quería el regidor? Que le den una cuota de donación para ellos hacer su campaña. Por supuesto que no le dimos nada, y así hasta ahora trabajamos independientemente del sector público, pero con ellos, cuando ellos quieren, a veces no quieren tampoco. Entonces, tratamos de que nos entiendan cómo trabajamos y que nos reconozcan el trabajo, porque no éramos una caja chica tampoco. Entonces, en la fase 1 va del 2003 al 2006, donde empezamos a organizarnos, a ordenarnos, y empezamos con 5 personas. 5 personas, que igual que el que habla, de este servidor, no sabíamos nada de social, salvo, como repito, de las reuniones sociales. Era un auditor, una persona de contabilidad, una persona de comunicación y una persona, un abogado de derecho. En fin, empezamos a aprender y a caminar. Empezamos a hacer el plan estratégico y esto nos empezó a estos 3 primeros años, hasta el 2007, empezar a ordenarnos y a ver qué proyectos podíamos hacer. ¿Cómo interveníamos? ¿Cómo empezábamos a hacer alianzas? Ese fue nuestro primer organigrama, 2003. ¿Qué tenemos? Área de soporte, área de ejecución, educación y cultura, infraestructura social, donaciones, comunicaciones y el área de contabilidad. A base de las expectativas y la línea de base que hicimos, construimos este organigrama. Dicho sea de paso, en estos 10 años, 5 veces se ha cambiado el organigrama. Nos tuvimos que adaptar a las realidades que teníamos. Por ahí me decían, ¿por qué cambias tanto el organigrama? Porque tengo que adaptarme a una realidad que cada día cambiaba tanto. Y la idea es ganar, ganar, no abusar de la población, respetarla, decirle la verdad, no mentir, ni una palabra, absoluta, ni una palabra, no ofrecerle nada si no se puede, no mecerlos, nada, nada de eso, contestándole todas las cartas, todas, sean positivas o negativas. Reiteraban, conversaban. El que habla los atendía directamente, hasta ahora. Entonces hicimos estábamos construyendo nuestro modelo de trabajo. Construyendo, aprendiendo, se hace camino al andar, por ahí alguien ha dicho. Efectivamente, todo esto lo hicimos paso a paso. Caminando, aprendiendo, haciendo, equivocándonos y otra vez aprendiendo y haciendo. Entonces, la formación y gestión del equipo humano, importantísimo. La prioridad número 1 en este tipo de gestión.
si no tienes un equipo humano comprometido, de alto rendimiento, bien formado, alineados a una visión, a una misión, no puedes lograr objetivos. Imposible. Y venían de diferentes mundos, del mundo académico, del mundo privado, de la cooperación, del sector público, y alineamos todo eso en un 60-40. Digamos, 60 estamos en el sector privado, 40 en el sector público, cooperación internacional. Es un equilibrio que tenemos y eso nos permite manejar las cosas al centro. Gestión ambiental. Somos parte de los estudios de impacto ambiental de la empresa. ¿Cómo? Con el plan de relaciones comunitarias. Los apoyamos a ellos, somos parte del equipo de ellos, los apoyamos, porque tenemos el equipo multidisciplinario que necesitan para interpretar y manejar todos los aspectos complejos que hoy día se requiere para todos los instrumentos ambientales que se requieren para cumplirlos en el aspecto social. El otro tema de gestión de inversión social, utilizamos la metodología del desarrollo de base. Estamos en una red hemisférica, que es la Red de América, donde hay 80 fundaciones empresariales de todo el continente, donde el desarrollo de base es el concepto y la estrategia que se utiliza, que más adelante la voy a describir. Gestión de alianzas multisectoriales. Tenemos en estos 10 años muchas alianzas que hemos construido con la cooperación internacional, con los gobiernos, con las comunidades, con los municipios, y que nos permiten, obviamente, además de palanquear fondos, aprender de ellos. Porque, como dijo el profesor Percy Bobadilla ayer, no podemos duplicar esfuerzos, no podemos duplicar recursos, y si no, los resultados no vienen. Y bueno, una comunidad adecuada para estas cosas. Sin publicidad, sin gastar un sol en los medios de comunicación. Entonces el modelo de responsabilidad social abarca estos grupos de interés, pero para efectos de la presentación es básicamente la comunidad. Pero estos son realmente los grupos de interés más importantes. Acá nos falta poner a uno que lo hemos incluido, que es el grupo de jóvenes, con los cuales tenemos diversos programas. Y este es el modelo que les estoy hablando de cómo vamos manejando las cosas. Tenemos la responsabilidad social empresarial, una estrategia, tenemos el desarrollo de base y la gerencia social. Y acá el centro, como mencionaba ayer también la profesora Tobar y todos los participantes que me han antecedido, el centro es el desarrollo humano, es la persona. Ese es nuestro objetivo, transformar a las organizaciones, fortalecerlas institucionalmente para que sean partícipes de su propio desarrollo, de su autonomía, no imponerles absolutamente nada, pero sí orientarlos, ir de la mano con ellos, acompañarlos, ayudarlos y después soltarlos. Tenemos ejemplos tangibles de este trabajo, por supuesto, en estos 10 años, con éxito. Bueno, yo les dije que he cambiado 5 veces el organigrama, yo solo no, sino con mi grupo de trabajo, porque era necesario. Porque ya se empezaron a ver nuevas áreas. El desarrollo económico y gestión local apareció por acá, en el 2008. También apareció monitoreo y evaluación, que no teníamos, pero que era importante hacer el seguimiento de los proyectos. El cordón umbilical entre el monitoreo y evaluación te garantiza un mejor resultado de los proyectos. Y formamos un equipo de 4 personas exclusivamente para monitoreo y evaluación, que hasta ahora seguimos con eso, ¿no? Y aquí, en el 2012, ya avanzando, obviamente entre 2008 y 2012 hubo una pequeña variación. Bueno, acá también formación laboral, que no es otra cosa que oficios para las mujeres, para que sean partícipes de su propio destino. Han pasado más de 2.000
señoras por las aulas, y ellas propias tienen su propio negocio que les permite atender en su casa o a salir a vender sus productos de gastronomía, etc. Y que es un trabajo muy bueno, muy satisfactorio, estamos muy contentos con los resultados. El 2012 ya empieza a ser más complejo, cada vez. ¿Qué cosa estaba pasando ahora? Aparecen relaciones comunitarias ahora como una gestión más fuerte de lo que significa el trabajo con la comunidad, con otros instrumentos, con otra mirada más estratégica, con prevención de conflictos, con reuniones con ellos, levantar expectativas, hacer con ellos los proyectos, priorizarlos, ponerlos en agenda, encima de la mesa y empezar con ellos a trabajarlos. En un año no podemos hacer las cosas, pero en 3 años sí se pueden hacer. Y entonces enseñarles un camino de que podemos ayudarlos, pero en un tiempo. No hay presupuesto que aguante también pistas, veredas, desarrollo de capacidades, escuela de líderes que tenemos todos los sábados, con todos los líderes de la zona. Bueno, seguimos profundizando la estructura con programas y proyectos, generación de ingresos que cambia de desarrollo económico a generación de ingresos, aparece el área de planeamiento y alianzas institucionales. Porque la estrategia de alianzas era muy fuerte en nuestra organización, y será siéndolo. Entonces se empieza ya a abarcar una estructura, y por eso el crecimiento de 5 personas a 50 en estos 10 años de trabajo. Algunos ejemplos de las líneas que se han trabajado en estos 10 años, ¿no? La mayoría son horas de capacitación, intensas horas de las 8 de la mañana, sábados y a veces domingo. Nuestro área de monitoreo iba a las casas de las personas a monitorear los proyectos, a ver cómo estaba el fortalecimiento institucional, cómo estaban haciendo su trabajo, cómo estaban evolucionando, y ayudarlos a ellos a que ellos miren su propio desarrollo. Ellos no se encontraban con su propio espejo, nunca han podido hacer ese trabajo, pero ellos fueron haciendo su autodiagnóstico. ¿En qué temas? Capital social, democracia, capacidades colectivas y lucha contra la pobreza. ¿Cómo hablar entre las mismas organizaciones de base? ¿Cómo pueden hacer eso? ¿Cómo hablar con el gobierno local y plantearle temas? ¿Cómo poder gestionar ante el sector público, ante el Estado, proyectos? Todo eso hemos tratado de que en este largo 10 años, perdón, y todavía son pocos los 10 años, hay muchísimo que hacer, muchísimo. Las alianzas. Quiero mostrar acá cómo era el contrato social en los años 60. Ustedes saben que el sector público muy grande, sector privado muy alejado, y las ONGs y la sociedad civil también en su dimensión. Y el bien público, el sector público abarcaba el bien público. Hoy no, hoy ya cambió las cosas. Los bienes públicos y semipúblicos están en manos de la sociedad. Ayer apuntaba a Óscar este tema, ¿no? De que de abajo la gente está tomando más acción, más iniciativa. ¿Y eso cómo se va a ver en el futuro? Con más fuerza. ¿Están preparados los estados, los gobiernos locales para poder atender estas capacidades que son crecientes? ¿Cómo vamos a manejar las empresas que estamos incluidas en el desarrollo si no hay gobiernos locales fuertes, sólidos, que cada 4 años, como bien han dicho mi antecesor, o Natalia o los anteriores, que cada 4 años, Juan creo que lo mencionó, que cada 4 años es un borrón y cuenta nueva. 1800 y pico distritos del país sufren un atraso de muchísimos años. Quizás no por falta de dinero, como mencionó el profesor Bobadilla ayer, sino por falta de gestión. Entonces, mencionaba Juan cómo
Con represar las lluvias ha mejorado los impactos en esa zona. Somos testigos, porque un alcalde de San José de los Chorrillos le hemos apoyado varias veces, ha construido sus represas con esas lluvias. Ese alcalde trabaja, pero hay 10 alcaldes ahí. Pero ese alcalde, ¿qué ha hecho? La gente de su pueblo ha regresado, ha mejorado su agricultura, ha mejorado sus condiciones de vida, tienen posta médica, comisaría, solamente por represar el agua de las lluvias. Y no creían en el alcalde. ¿Dónde está el gobierno? No me quejo de haberlo apoyado, pero tenemos que trabajar más cerca a todos. ¿Cómo abandonarlos? No es posible que no haya estos espacios para mayor apoyo que requiere el desarrollo. Si no, miremos la primera filmina que pasamos hoy día. Este es un ejemplo de las alianzas que hemos hecho en los 10 años. Obviamente han entrado y han salido. Pasa por la cooperación italiana, la cooperación canadiense, USAID, la cooperación española, bueno, en fin, también está la academia, por supuesto, está la Universidad Católica, que desde hace muchos años venimos trabajando en el tema territorial, en tema de arqueología, con el Departamento de Humanidades, profesor Makowski, ¿no? Con organizaciones sin fines de lucro también trabajamos, con los ministerios, con los gobiernos locales, etcétera, ¿no? Esta es una gestión importante, una mirada conjunta del problema y de la solución, si se puede llamar solución, sostenible, ¿no? Hoy tenemos varios, seguimos con este tipo de estrategia. Con Suizagua estamos midiendo la huella hídrica de la empresa cementera. El próximo año vamos a medir la huella de carbono. Estamos apoyando a que sean sostenibles sus políticas ambientales. USAID, muchos años dijimos no podemos entrar en salud. Es un tema muy delicado. Pero con USAID encontramos un aliado perfecto. ¿Qué significa? Ellos transferían capacidades. Y al transferir capacidades formamos un equipo de 6 personas para hacer prevención de la salud, casa por casa, enseñarles a ser previsores de salud y no curarse, no llegar al hospital, cómo hacer mejores nutrición, lavado de manos y todas estas cosas que vienen en la prevención. Bueno, con BID, FOMIN, Red América, hemos tenido proyectos, seguimos teniendo, Cámara Alemana, esta es la cooperación canadiense, la GIZ, ¿no? Una nueva etapa, ¿qué ha pasado ahora? 1 de octubre 2012 se forma la asociación, se forma la empresa UNACEN, que es la fusión de 2 empresas, de Cementos Lima, acá en Lima, y Cemento Andino, que está en Tarma. Y se forma UNACEN como una nueva empresa. Pero también en el 2013 UNACEN cambió de Asociación Otocongo a Asociación UNACEN. Entonces, ahora sí tenemos más trabajo. Tenemos que ir a Tarma, tenemos que ir a las zonas altoandinas, que no tenemos mucha experiencia, o nada, por decirlo menos, a seguir aprendiendo. De la costa, ahora nos vamos a la sierra. Vamos a seguir trabajando con el tema de responsabilidad social y la inversión social privada, pero respetando la interculturalidad, respetando sus procesos, sus formas de pensar, todo ello en parte de una estrategia de participación. Pero además de eso nos han dado 2 trabajos más, que es el área de concreto, una empresa Unicom y FIRT, que es del grupo, y Celepsa, una hidroeléctrica, también nos han encargado el tema de la inversión social, las relaciones comunitarias. Entonces, de cemento que teníamos a Tocongo acá en Lima, ahora tenemos Condorcocha y las zonas altoandinas, tenemos concreto
todas las plantas de Lima y de provincias. Energía es en el Platanal, que es en la zona de Yauyos, Cañete, al sur de Lima, en la sierra de Cañete, 4.000 metros. Y en fin, estamos muy contentos porque tenemos mucho trabajo. No me puedo jubilar todavía, así que... Y este es nuestro aporte un poco a la transparencia de las empresas extractivas. Desde el 2004, desde el primer año, empezamos a ser muy exigentes. 2005, 6, 7, 11. Y el 12 sacamos el reporte de las 3 empresas, de concreto, de energía y de concreto. Y vamos a seguir trabajando. Vamos a seguir profundizando este trabajo porque es necesario, como empresas extractivas que requieren la participación de una empresa en el desarrollo de sus comunidades. Son comunidades pobres, vulnerables. Seguimos profundizando el trabajo. Algunas lecciones y aprendidas. Conclusiones. La estrategia de gestión social y comunitaria fue diseñada a medida. Quizás algunas cosas se pueden hacer para otra empresa, pero este es a medida. Fue hecho a medida para este grupo, para esta empresa. La gestión social cuenta con una visión empresarial, es correcto. Es más de 20 disciplinas, como lo he mencionado. 50 personas, tenemos 22, 23 disciplinas diferentes. El modelo de desarrollo de base confirma que genera autodesarrollo y autonomía en la comunidad. Evolución de postura filantrópica en una gestión de riesgos. Las alianzas, estrategia, importantísimo. La imagen y reputación de la empresa muestra un crecimiento sostenido. Respaldo de los accionistas y directorio. Sensibilizar al público interno de la empresa. Este es un trabajo durísimo, porque ellos están en sus 4 paredes y a veces estas cosas pasan desapercibidas, pero poco a poco los estamos involucrando. Empezamos con el área de medio ambiente, el área de canteras, y todas las áreas se están involucrando poco a poco, y el reporte de sostenibilidad es una forma de involucrarnos. Bueno, y estamos ya trabajando el tema de estrategia de responsabilidad social, que es con todas las áreas de la empresa. Unas lecciones aprendidas, muy corto. Que hay una cultura para alinearnos con ellos, con las empresas, porque hay valores. Consistencia entre lo que decimos y hacemos, muy importante. El aprendizaje que tenemos, día a día aprendemos, conocemos, por el equipo que tenemos, que cuento, un equipo excelente, 70% mujeres, 30% hombres. La intervención social debe estar alineada a las prioridades de la comunidad. Optamos en el tercer año por hacer la ejecución de proyectos en forma directa, la gran mayoría. No tuvimos una buena experiencia con tercerizando, así que por eso el crecimiento propio de la disciplina. Y la comunicación. En resumen, yo no sé si la gerencia social, que la estudié en el 2006 al 2008, 8 y medio, no sé qué hubiera hecho. Yo agradezco haber estudiado esa maestría. Honestamente les digo, mi formación es ingeniero industrial, con maestría en business, negocios, y esta mirada fue un aprendizaje enorme para mí, que hasta ahora sigo aprendiendo. Tremendo aprendizaje. Le agradezco acá a uno de los creadores, juntamente al doctor Klisberg, a la directora del programa y a todo su equipo. Sin esta maestría no sé qué cosa hubiéramos hecho. Pero en fin, eso lo dejo para los gurús. Les agradezco su atención. Muchas gracias. Ok, gracias, hermano. No, hemos tenido entonces 2 brillantes participaciones en esta ocasión de temas de mucho interés que se expresan también en las preguntas que acaban de llegar. Entonces quisiéramos asignar una ronda de respuestas, tanto a Natalia como a Armando, de modo que integren un poco la información o las consultas y puedan dar las respuestas correspondientes.
¿Podemos arrancar, Natalia, contigo, mientras tanto? Sí, pues aquí tengo varias preguntas, voy a tratar de empezar con algunas. Preguntan cómo construir una identidad territorial en torno a un concepto único como Medellín, la más educada, en una ciudad tan diversa social, económica y culturalmente como Lima. Primero pienso que cuando se plantea lo de Medellín la más educada es más no una respuesta sino una apuesta, una idea, un ideal, una utopía, un camino sobre el cual construir un proceso, no es que esa sea en sí misma la respuesta a los problemas. Precisamente es encontrar consensos y Lima, o lo pienso, cuáles serían los principales problemas que Lima debería afrontar y sobre cuáles caminar de una manera estratégica, coordinada, de una manera mucho más fuerte entre todos los actores. No sé cómo hacerlo en Lima, he trabajado en Lima y conozco algunas de sus problemáticas, pero no es una construcción solo de un grupo político ni una organización civil, es un consenso que también debe generar sueños. Precisamente no hay que encontrar la respuesta al inicio, hay que encontrar cuál es ese sueño que se quiere construir en una ciudad, precisamente como lo mencionan acá, que es tan diversa social, económica y culturalmente, una ciudad con tantas riquezas, pero también con tantas dificultades todavía para integrarse, para generar una gestión compartida de una metrópoli, ya no de una ciudad ni de un distrito, están en una metrópoli, ya entre las más grandes de Latinoamérica. O sea, hay que situarse en esas dimensiones y tratar de construir una apuesta y un consenso común. ¿Qué metodología se usó para que se defina qué actividades se realizarían en los espacios públicos? Lo mencionaban algunas de ellas, los talleres de imaginarios, ayudaron a construir precisamente un diálogo de saber qué quería la comunidad en esos pequeños espacios públicos, qué se imaginaban allí. Algunos planteaban un tema de ajedrez, de mesas de ajedrez, otros niños planteaban áreas para deslizarse y jugar. El tema de los lavaderos también tenía ya una definición conceptual muy importante, que era el tema del agua como un elemento de paz, de mediación, de relación entre los niños y las madres. Hay diferentes estrategias también, no es que toda la responsabilidad del diseño del espacio público se le deje a las comunidades. Hay una capacidad técnica que también debe aportar en cómo y dónde se deben poner los mejores árboles, o dónde se debe hacer un andén, o dónde se debe hacer una relación con la calle. Es una construcción, como le mencioné, conjunta, donde la capacidad técnica tiene que tener la capacidad de escuchar a las personas, pero también las personas entender que hay una capacidad técnica que tiene unas ciertas respuestas que ellos puede que no se las imaginen en esos talleres de imaginarios. Entonces pienso que algunas de esas metodologías se fueron construyendo también y partieron del diálogo. Yo creo que ha sido como una de las claves de entender los intereses. El espacio público es un espacio político donde interfieren muchos intereses, donde no son solo intereses lúdicos, sino que también hay allí toda una presión por la informalidad, los vendedores ambulantes son actores importantes en el espacio público. Entonces, bueno, hay una complejidad solo en tratar de entender qué pasa allí. Pues es que hay unas muy largas. Aquí no hay una que no entendí porque en el proceso de reconstrucción de la ciudad de Medellín, los espacios urbanos y espacios arquitectónicos han sido construidos o reconstruidos bajo el concepto de diseño universal. No sé si la persona que preguntó esto está. Si me explica un poco más lo del diseño universal. No está. El diseño universal es el acceso para todos. El diseño para la inclusión social. Es para todos, para todas las personas, incluyendo las personas que tienen limitaciones o Claro. Claro.
Y de hecho ya también se han vuelto norma en la ciudad el tema de la inclusión, no solo para discapacitados por la movilidad, sino para los discapacitados visuales, que tienen unos mecanismos dentro de un diseño específico en el espacio público para hacerlos incluidos dentro del espacio. ¿O a qué te refieres? No, esa es una parte. Sí. O sea, las personas con discapacidad, no las personas discapacitadas, sino las personas que tienen algún grado de deficiencia, Sí. ¿no? Que manifiesta su discapacidad por los obstáculos que tiene la ciudad. Sí. Es para todos, es para las personas que tienen... Claro, es para los una niños, para las personas mayores. Visual, auditiva, Sí. las personas que tienen deficiencia física. Sí. Todo se hace. Sí, Los se trabaja. juegos, no es solamente el espacio que se moviliza, sino también los juegos. Como escuchaba que comentaba los parques, los niños juegan. Sí. Y la pregunta que yo me hacía, ¿y los niños que tienen algún grado de discapacidad física pueden jugar Claro. en ese mismo espacio? Sí, pueden jugar también en ese mismo espacio. Y también, por ejemplo, gimnasios que se hacían dentro del espacio público, el mismo juego con las superficies, lo táctil también se vuelve importante en cómo el espacio público puede incluir esas otras actividades y acciones. Precisamente allí hay un reto en el diseño que se vuelve milimétrico. El tema de la bicicleta, por ejemplo, ¿cuántos temas en cuántas ciudades la bicicleta todavía es un medio excluido? Y muchos ciudadanos tienen como alternativa a la bicicleta como medio de transporte. Hay allí un reto enorme, o sea, el espacio público tiene una responsabilidad grandísima y el diseño es el que da precisamente como esa opción de inclusión. Rápidamente voy a tratar de responder. ¿Cuál fue el disparador que impulsó a la empresa para tomar la decisión estratégica? Lo mencioné. Básicamente era una gestión de riesgo. Entonces ya los directivos veían cómo posiblemente podían entrar en un riesgo mayor si es que no se tenía una gestión organizada, planeada, estratégica para atender a los grupos de interés más importantes de su zona de impacto. ¿Y de qué manera? Bueno, obviamente los objetivos estratégicos de la organización están alineados con los objetivos de la empresa. Sí, decía que los objetivos de la organización están alineados porque obviamente la gestión del riesgo de la empresa está basado en todo el plan que hacemos. El modelo propio, obviamente, tiene que ser ad hoc, no solamente para la empresa que estamos trabajando, sino todas las empresas tienen que tener su modelo propio. Cada uno tiene su propia forma de trabajar, su propio grupo de interés, su propia forma de inversión. Por ahí me preguntan, el monto de inversión es el 1% de las ventas. En su proyecto de infraestructura me piden una opinión sobre tecnologías que combatan las bajas temperaturas. Bueno, como recién he empezado este año con el tema de trabajar en zonas altoandinas, voy a investigar, le agradezco la pregunta y seguramente que vamos a tener alguna respuesta. Si me deja su correo, le puedo responder después. Y otro, ¿qué proyectos tienen en la zona de Comas? Bueno, recién he empezado, hemos priorizado algunas plantas, no la de Comas todavía, pero seguramente en los próximos meses vamos a incorporar a Comas en el plan anual. Y la última, ¿cómo participa o se canaliza la gestión de la educación para el desarrollo como base de política organizacional, entendiéndose como parte de la visión y misión de la empresa, más no como parte de una comunicación para el desarrollo? Bueno, voy a tratar de responder. Nosotros empezamos a trabajar muchísimo con la educación, pero nos encontramos con muchas huelgas, muchos atrasos, muchas cosas que no podíamos seguir. Entonces lo que hacemos es capacitar. ¿Capacitar a quién? Directores y alumnos. ¿Y en qué, de qué edades? Alumnos de primaria. ¿En qué? En habilidades sociales, para formarlos. Tienen muchos hogares disfuncionales, las zonas vulnerables. Trabajamos con ellos, con los niños. Hemos focalizado con ellos y con los directores. Y hacemos educación ambiental en los colegios.
En eso nos hemos concentrado. Hacíamos comprensión lectora, vino el gobierno, también hacía comprensión lectora. Entonces ya no podíamos duplicar esfuerzos, porque esa es la política. Entonces, ayudamos sin infraestructura de colegios. Nosotros nos preguntamos a veces tanto dinero que hay en las arcas y la infraestructura de los colegios. Lamentablemente, ustedes saben que cada año empiezan a hacer arreglos en los colegios 15 días o 30 días antes de que empiecen los colegios, las clases. Entonces, ese planeamiento que el gobierno y el Estado peruano en la educación pública debe ser tomada con un timón más grande. Yo me olvidé de pasarles ahí un mensaje que había escrito Amartya Sen, que es el número de oportunidades que tienen las personas es directamente proporcional a lo que ellos aprenden. Entonces quería abrir con la educación, no buena noticia, pero es un reto para todos, y quería cerrar con esas palabras de Amartya Sen, que cuando estudiaba la gerencia social, una de las cosas que me impactaron fue Amartya, ¿no? Entonces, y eso lo hacemos nosotros. Miren, estamos acá, somos privilegiados, ¿no? Estamos en un mundo privilegiado nosotros. Por eso, el número de oportunidades que a esta gente se le puede dar para mejorar es indeterminado, infinito. Hay que dar más oportunidades, todos, cuando podamos. Hay que ayudar. Bueno, no tengo más preguntas. Ok, perfecto. Muchas gracias a Natalia y a Armando. Vamos a pasar a nuestro maestro de ceremonias para que continúe. Muchas gracias nuevamente. Por favor, el aplauso para Natalia Castaño, Armando Casís y Raúl Vasco. Muchas gracias. Bien, y antes del brindis de honor, que significa para todos ustedes y nosotros la celebración de los 15 años de la maestría en Gerencia Social, brevemente quisiera invitar a la doctora Marcela Chueca Márquez, directora de la maestría en Gerencia Social, para las palabras de clausura de este primer encuentro latinoamericano en Gerencia Social. Los aplausos, por favor, también para la directora Marcela Chueca. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Armando Casís, qué bien que has dicho que has estado en la maestría en Gerencia Social. Es que si ustedes miran el programa, primero que quiero agradecerles a todos los participantes, a todos los ponentes, los comentaristas y los moderadores. Todos somos parte de la maestría en Gerencia Social. Unos egresados y profesores, otros profesores y otros parte de los convenios establecidos. O sea, tanto Mario Vargas como Natalia son de la Universidad FIT, con quien tenemos convenio, un convenio de ida y vuelta, y tenemos trabajos conjuntos, proyectos conjuntos. Igual, Sergio Pérez Rossi es de Conecta de él, del FOMIN BIT, y tenemos un convenio con ellos, y con COPEME. Estamos estableciendo un convenio con la organización de Juan Sánchez, de la Cuenca del Lurín, que realmente es espectacular lo que ustedes han hablado hoy día, todos sin excepción, todos sin excepción. Yo estoy realmente contenta y agradecida. Con Juan Sánchez ya estamos haciendo el convenio, pero a su vez él tiene un convenio con COPEME y nosotros tenemos un convenio con COPEME y hemos llegado a él. Yo conozco a Juan Sánchez hace, no digo cuántos, no Juancito, muchísimos años, cuando éramos muchachos, jovencitos de colegio. Cuando éramos muchachos, pues, ¿no? Y nos hemos reencontrado a través de este convenio que tenemos con COPEME y con FOMINBIT. O sea, que somos una gran familia. Los que hemos estado acá es porque somos parte de la maestría. Los comentaristas todos han sido profesores de la maestría, todos los comentaristas. Ahora, Raúl Pascua es profesor nuestro, Rita Segarra de hoy día, ayer Amelia Ford, César Zúñiga, todos somos parte de una gran familia. Entonces, realmente estoy tan contenta con este encuentro latinoamericano y tengo que remitirme al punto de partida que ha sido José Zulbrand.
José Zulbrán es profesor nuestro, es parte de nuestra familia, pero además es el creador, junto con Bernardo Klinsberg, de la gerencia social. ¿Qué tal privilegio de escuchar y conversar con José Zulbrán? Es un privilegio tenerlos a todos ustedes acá. Realmente es un privilegio tener a Teresa Tobar, que es brillante. Teresita, que ustedes la vieron ayer, los que han estado ayer. Vamos a producir con Teresa, con Rita, todas líneas de investigación y articularlas con el resto de los profesores, actualmente los que han estado presentes hoy día. Entonces tenemos mucho para hacer a partir de este encuentro. La primera cosa que vamos a hacer es conformar esta red de gerencia social o de gerentes sociales, egresados, profesores y cercanos a la gerencia social. Ese sería nuestro primer gran reto. Y por supuesto ya tenemos varias líneas de investigación que hemos conversado en estos días con José, con Mario, con Natalia, y por otro lado con Juan y con Pérez Rossi. Ahora falta articularlo esto con la maestría. Pero la primera cosa que vamos a hacer es la red de gerentes sociales. Y la segunda cosa es conformar las líneas de investigación. Y la tercera cosa que ha surgido en la reunión que hemos tenido previamente el día de ayer, una reunión previa a las conferencias de la noche, es que vamos a traer, ojalá y pueda ser, a Sergio Fajardo. Ustedes ya vieron quién es Sergio Fajardo. Sergio Fajardo es el alcalde de Medellín. Ustedes vieron las curvas que hizo Natalia, ¿no? Y cuando bajó toda la problemática de violencia y la problemática de violencia terrorista y de narcotráfico en Medellín, es cuando entró una nueva línea de gobierno local, con un nuevo líder, que es Sergio Fajardo. Sergio Fajardo, que ahora es el gobernador. Entonces, vamos a hacer todas las gestiones que van a ser intermediadas por nuestros colegas de AFIT, para que Sergio Fajardo venga y tengamos un evento. Y también me dijiste, Mario, que traeríamos a Juan Luis, que es el rector de AFIT, que es un visionario del desarrollo territorial, del desarrollo local. Y vamos a ver cómo coordinamos esto con nuestras demás contrapartes. Pero la próxima invitación a ustedes es para el mes de mayo o junio, quizás, ¿no? Y va a ser un gol pro gol. Vamos a tratar de invitar a todos los municipios que quieran venir para aprender, para seguir en nuestra línea. Bueno, entonces yo no tengo más que decir salvo comunicarles que estoy muy agradecida y muy contenta. Ha sido una jornada de 2 días intensa, interesante, de mucho aprendizaje, muchísimo aprendizaje. Realmente las mesas, cuando se tienen varios ponentes, las exposiciones son cortas y dan ganas de que sea una cada día, pero digamos que tendría que ser muy largo el asunto. Pero es como para seguir trabajando con ellos, comunicándonos con ellos. Nosotros vamos a ir trabajando con ellos, pero ustedes tienen los correos, tienen las redes establecidas para seguir estableciendo contacto con nuestros ponentes. Muchas gracias a todos, muchas gracias a nuestros ponentes, muchas gracias a ustedes por participar y estar compartiendo con nosotros estos 15 años. Y me dice Mario Vargas que baje la escalera, pues tendría que ponerme vestido largo, ¿no? Como quinceañera. Muchas gracias. Gracias, querida Marcela. Muchas gracias a todos ustedes por tu participación. Mucho gusto, muchas gracias y hasta el próximo reencuentro. Buenas noches.